Hola colombianos, hola latinos, hola amantes de la tecnología, les saluda Jorge Polo de tu canal Todo el Futuro. Bienvenidos a la segunda parte de todo lo que debes saber sobre computadoras. El día de hoy les voy a continuar hablando sobre esta maravillosa máquina y el tema que nos apremia es la motherboard o tarjeta madre. Pero para que no te pierdas ningún detalle, te recomiendo que te veas la primera parte de este video, que te la dejo en esta esquina. No olvides dejarnos un like, compartirlo con un amigo y si te gusta la propuesta que traemos, te invito a que te suscribas al canal, no lo dudes más. No sabes cuánto nos ayudas para crear nuevo contenido. También puedes seguirnos en redes sociales y en nuestra página web todoelfuturo.com, donde encontrarás contenidos interesantes de tecnología. Te dejo los links en la descripción. La motherboard es un componente fundamental para el funcionamiento de la computadora. Esta es la encargada de conectar todos los dispositivos de la misma. También nos ayuda a cumplir funciones básicas que sin ella serían imposibles el día de hoy. Lo primero que debemos tener claro es que en la motherboard va montado el procesador y lo comunica directamente con la memoria RAM, los puertos PCI Express y el chipset, que es el controlador secundario del cual hablaremos más adelante. La motherboard viene en varios tamaños para los computadores de escritorio, por cuestiones de necesidades y aprovechamiento del espacio, además del procesador que se utilice. Se encuentran los estándares Mini ITX, las Micro ATX, las ATX y las Extended ATX, cada una más grande que la otra. Claro, para los portátiles y los todo en uno, los formatos no aplican, porque se diseñan dependiendo del modelo del equipo. Básicamente las motherboard o tarjeta madre están segmentadas para facilitar su orden y funcionamiento. Encontramos el área del socket en donde se monta el procesador, que varían de acuerdo al fabricante del procesador, es decir, AMD o Intel, entre otros, y según la generación o presentación del procesador. Actualmente en las computadoras de sobremesa se utilizan el socket LGA 1151 para los procesadores Intel de octava y novena generación, que además es de contacto. Es decir, los pines los trae el socket y no el procesador. En el caso de AMD se utilizan los sockets AM4 para la primera, segunda y tercera generación de Ryzen y la próxima cuarta generación. Estos sockets son huecos, lo que quiere decir que el procesador es el que trae los pines. Intel suele cambiar su socket con cada generación de procesador, mientras que AMD prometió mantener el socket AM4 por 4 generaciones para facilitar su actualización, lo que ha hecho que las personas se inclinen por esta marca. Alrededor del socket se encuentra la VRM, que es la encargada de proporcionar la energía eléctrica al procesador. Viene dividida por fases de alimentación, y entre más fases de alimentación tenga y de mejor calidad, estas son capaces de suministrar más potencia energética al procesador, pero también quiere decir que el procesador que se espera utilizar es de alto consumo. El voltaje que reciben es de 12 voltios y lo convierten a un voltaje de alrededor de 1.1 voltios, con el cual trabaja el procesador. Esto por supuesto que genera calor, por lo que algunas VRM son refrigeradas con disipadores de aluminio o cobre. Hoy en día las motherboard pueden tener hasta 16 fases de alimentación para suplir las grandes demandas por parte del procesador y para aguantar modificaciones como el overclock, que se trata de aumentar la frecuencia del procesador por encima de lo que el fabricante brinda, para sacarle el mayor provecho y que sea más poderoso. ¡Hola! ¿Todavía no se han suscrito? Es fácil, solo tienen que dar en suscribirse. Y después le dan a la campanita. ¡Y listo! En la motherboard también se encuentran alojados los puertos PCI, que en la actualidad son Express, es decir, de fácil configuración y de mayor ancho de banda. Los puertos PCI Express permiten una comunicación directa con el procesador y es la forma más rápida de transferir la información para los agregados de la computadora, como las tarjetas de video, de sonido o almacenamiento. Con las últimas generaciones de procesadores, las motherboard deben soportar PCI Express 3.0 y 4.0, reservada la primera para Intel con una capacidad máxima de transferencia de datos de 1 GB por segundo por cada línea, y sus procesadores soportan un máximo de 16 líneas PCI Express, es decir, un máximo de 16 GB por segundo, que son más que suficientes para cualquier tarjeta. Sin embargo, con la nueva generación de Ryzen 3000 se utiliza el protocolo PCI Express 4.0, con el doble de ancho de banda,
Es decir, con las mismas 16 líneas se puede llegar a un máximo de 32 GB por segundo. Es mucha la diferencia. En resumen, los puertos PCI Express permiten una alta transferencia de datos entre el procesador y cualquier aditamento que se requiera utilizar para tareas específicas. En producción y en gaming, estos puertos son utilizados para las tarjetas gráficas y las unidades de almacenamiento SSD M.2 para editar video y almacenar grandes cantidades de información de manera más eficiente. El número de puertos varía según el modelo de la motherboard, de 1X, 4X, 8X y 16X, es decir, una línea, 4 líneas, 8 líneas y 16 líneas, que se distribuyen de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Seguidamente encontramos los puertos para la memoria RAM, que se encuentran en la proximidad del socket del procesador. Las motherboards actuales soportan el estándar DDR4, que utilizan las memorias RAM para disminuir sus latencias, aumentar sus frecuencias y su capacidad de almacenamiento. Los puertos DDR4 pueden venir de a 2 o de 4, dependiendo del modelo de la motherboard. En la motherboard se encuentra montado un subprocesador que cumple la función de asistente del procesador, el cual cuenta con sus propias líneas PCI Express. Este es el chipset, que se encarga de manejar el flujo de información que no llega directamente al procesador. Es decir, en un sistema empresarial, el procesador es el gerente y el chipset el asistente. Los grandes clientes de la empresa, como la tarjeta de video, llaman al número personal del gerente y reciben información de primera mano, mientras que los pequeños clientes que no requieren tanta atención y exclusividad, como las USB, se comunican con el asistente, quien recibe el mensaje y se lo pasa al gerente y retroalimenta las decisiones que éste toma. En este orden de ideas, el chipset gestiona los puertos USB para las memorias, los SATA para los discos duros, SSD y unidades ópticas, M.2 para los SSD con este estándar, entre otros, que no requieren comunicación tan instantánea con el procesador y que pueden utilizar puentes para recibir sus instrucciones. El chipset también evoluciona a la par con el procesador. Así, los procesadores de novena generación de Intel requieren un chipset Z390 y para la tercera generación de Ryzen se requiere un chipset X570, y en algunos casos son retrocompatibles con actualizaciones de la BIOS y en otros no. Y hablando de la BIOS, esta es la unidad controladora de todos los aspectos de la motherboard, desde el voltaje hasta la frecuencia del procesador. En su interior tiene un programa encargado de que todos los componentes conectados a la motherboard se conozcan entre sí y puedan comunicarse. Además, dictamina la manera más rápida y eficiente del funcionamiento de la máquina, desde las temperaturas hasta el consumo energético de cada componente. En algunas motherboards sofisticadas podemos encontrar dos de estas BIOS, para evitar o corregir errores. Si comparamos la computadora con una tienda de mascotas, el procesador y el chipset serían los Pitbull y los pastores alemán, mientras que la BIOS sería la pequeña chihuahua que los domina a todos. Por último tenemos los conectores, de los cuales ya mencionamos el socket, las ranuras de la memoria RAM y los puertos PCI Express. Pero también encontramos en la motherboard los conectores para los periféricos, que se localizan en la parte trasera, donde se conectan, dependiendo del modelo, el teclado, el mouse, el monitor o la pantalla, el internet, las conexiones de audio y demás periféricos. En la parte delantera interna encontramos los conectores de la corriente que alimenta a los circuitos, e inclusive en algunos modelos de motherboard se tiene un conector exclusivo para el procesador, debido a que este componente es el que más demanda energía. También encontramos en la motherboard los conectores USB, los conectores SATA para los discos duros y las unidades de almacenamiento en estados sólidos, además de los terminales para los ventiladores o refrigeración líquida, los controladores de las luces RGB y en algunas motherboard más sofisticadas, los monitores de rendimiento y temperaturas. En la actualidad hay varias compañías reconocidas en la creación y potencialización de las motherboard, marcas con renombre mundial como Asus, ASRock, MSI, Gigabyte, de las cuales los diseños más atractivos en mi opinión son los de Gigabyte con su línea Aorus. Pero muchos dirían que no hay como MSI o Asus para la guerra, aunque todas son muy buenas. Hasta aquí la segunda parte de todo lo que debes saber sobre computadoras. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en una próxima ocasión para que continuemos hablando de un componente que ha puesto de cabeza el mundo de las PCs. No olvides dejar tu comentario para que tengamos una buena retroalimentación. Hashtag quédate en casa. Yo sé que la vida es un sueño, quisiera entonces la oportunidad de soñar contigo en invierno y en verano volver a soñar. De soñar contigo en invierno y en verano volver a soñar.